Soluciones. Violencia obstétrica es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy acá en nuestro programa. Acompáñenos a través de las redes sociales con esta etiqueta. Y les dejaba una pregunta al aire cerrando el bloque anterior y era justamente cuán frecuente se ha hecho en los últimos años, en los últimos tiempos, el tema de la cesárea. Y pues se ha cuestionado en si la cesárea se ha vuelto un negocio. ¿Cuál es su opinión al respecto, Sí, fíjate, doctor? el tema parto versus cesárea es igualmente un tema que genera suficiente tela, ¿no? Para cortar en definitiva. Yo creo que en nuestro país verdaderamente cuando nosotros analizamos de manera detallada cuál es el comportamiento estadístico de los nacimientos en las distintas instituciones, generalmente el parto vaginal siempre es la medida fisiológica, es la medida habitual, es la medida estándar por la cual nuestras pacientes dan a luz con una frecuencia bastante por encima de la condición de cesárea. Más o menos en la institución que yo represento, que es el Hospital Universitario de Caracas, tenemos una estadística que puede ir perfectamente alrededor de 70, 30, 80, 20%, siempre a favor del parto vaginal. También tenemos una condición muy importante. Yo en el hospital estoy dentro de la unidad de perinatología, que es la unidad de diagnóstico de patología fetal, y hemos avanzado de manera importante, hemos avanzado sistemáticamente en el diagnóstico prenatal. Esto establece que en instituciones que existen unidades bien constituidas de alto riesgo obstétrico, tenemos pacientes que no solamente tenemos que connotar cuál es el componente fisiológico, si mecánicamente este bebé puede pasar a través de un canal de parto y poder llegar a feliz término la condición del nacimiento normal, sino que tenemos bebés que por causa materna o por causa fetal indudablemente tenemos que tomar la decisión obstétrica que beneficie al binomio madre-feto de la forma pues, más objetiva, y muchas veces estos casos de complicaciones maternas o complicaciones fetales culminan de manera programada en una intervención cesárea. Quizá pudiera ser controversial si esta estadística pudiera ser extrapolable de repente a instituciones de medicina privada, y aquí quiero recalcar el concepto que muy bien Jairo comentaba en el bloque anterior. En la medicina preparada vemos un fenómeno interesante, y es que probablemente en nuestro medio existe una solicitud expresa con bastante frecuencia de nuestras pacientes a la posibilidad de resolución por vía abdominal, por vía cesárea. Existe un poco de desinformación en relación, y es una pregunta clásica en nuestras consultas prenatales, que cuál tiene mejor beneficio, qué es mejor, si el parto o la cesárea a la hora de esas madres que nos ven y que probablemente en este momento tienen algunas dudas al respecto. Y yo siempre les comento a mis pacientes que es una condición difícil de comparar. El parto vaginal tiene una enorme virtud, que primero que nada es lo fisiológico, es lo natural, es lo debido. Es una condición en la cual probablemente la recuperación es muy rápida, el paciente rápidamente está incorporado a sus actividades, pero es un poco más complejo el llegar a ese evento del trabajo de parto natural, en el sentido de que son varias horas de contracciones, varias horas de dinámica uterina, y aquí quiero retomar el concepto que nos reúne el día de hoy, que es la condición de violencia. Claro. Cuando tú tienes un paciente que ingresa a una institución hospitalaria, que ingresa en trabajo de parto, y tenemos una estadística de 80% a favor de un parto vaginal, y no tienes posibilidad de ofrecer una analgesia obstétrica, un paciente que no tiene posibilidad de ir a una epidural, porque sencillamente no hay el insumo, no hay el recurso desde el punto de vista farmacológico en la institución, no tenemos los catéteres para colocar epidural, que es lo que se hace verdaderamente en todos los países serios del mundo donde estos pacientes tienen acceso a verdaderos y bien dotados sistemas de salud. Una paciente que ingresa y es multitactada, que no hay una bata descartable para colocarla, que tiene que ser sometida a múltiples exploraciones en áreas que no están debidamente tabicadas y donde no se respeta su pudor. Indudablemente que el escenario al final, por más que la consecución sea un parto natural normal, con una madre y un recién nacido en buenas condiciones, el evento es traumático ineludiblemente. Y es traumático desde el punto de vista con responsabilidad compartida, porque si bien es cierto, y no venimos acá a tomar una actitud en la cual no existen médicos que potencialmente puedan incurrir en un momento determinado en un maltrato, sobre todo desde el punto de vista verbal o gestual sobre ciertas pacientes en el momento de su trabajo de parto, indudablemente que el ambiente, el medio ambiente hospitalario es una condición que pudiera, por supuesto, ser un factor también contributivo con respecto, indudablemente que sí. Doctor Fomayor. Yo quisiera mencionarte algo más. No solo la solicitud por parte de la paciente a una cesárea, sino que, repito y quiero insistir mucho, con las nuevas tecnologías podemos hacer diagnósticos tempranos de posibles complicaciones, de posibles problemas que se puedan presentar durante el trabajo de parto en sus diferentes periodos. De manera que, de manera predictiva, nosotros podemos entonces evitar un niño que nazca con retraso, con hipoxia cerebral, que tenga después un retardo psicomotriz importante,
Y esto lo hacemos fundamentado en que toda mujer en trabajo de parto debe estar sometida a un monitoreo fetal permanente, debe tener una vigilancia estricta. Estamos mejorando la calidad de los niños, estamos buscando niños que sean capaces de tener su máximo desarrollo, tanto intelectual como físico, que es lo que queremos entregarle a la madre. Tenemos por otra parte también que tenemos que evitar las complicaciones maternas. Hay mujeres que tienen complicaciones, obesidad, diabetes, etcétera, que les imposibilita el parto. Y hay otra cosa importante también, que tanto la cesárea, en un momento, fue catalogada como una intervención de mucho riesgo. En la actualidad, los riesgos de la cesárea, comparados con los riesgos de un parto normal, son muy similares. Si están en buenas manos y si son personas competentes y las instituciones están dotadas de todos los recursos, hay pocas probabilidades de que haya una complicación importante. Y lo importante es la información, ¿no? Para esas Claro. mujeres y los familiares también. Yo quiero contar una cosa importante con respecto a esto, y es que la cesárea es una intervención médica, es una intervención meramente obstétrica, pero es una intervención que tiene indicaciones muy claras. Es decir, ese concepto de que el médico hace cesárea porque quiere, y tú muy bien lo connotabas al inicio de la participación, de ver la cesárea como una condición de negocio. O sea, verdaderamente si vamos a la realidad en este momento de nuestro país, donde no solamente tenemos una profunda crisis desde el punto de vista del sistema de salud, sino una crisis social y una crisis económica que nos arropa indudablemente a todos los que todavía apostamos por permanecer acá. Tenemos una condición muy peculiar, y es que verdaderamente los costos, cuando uno los analiza de manera comparativa, en instituciones privadas son costos equiparables, son costos comparables. No nos pasa lo que pasa en otras latitudes, donde desde el punto de vista de costos de salud, la condición costo-beneficio se inclina drásticamente hacia el parto, porque es un procedimiento técnicamente menos costoso. Claro. Nosotros vemos un fenómeno interesante en Venezuela, y es que las comparaciones, desde el punto de vista económico, el costo de una intervención obstétrica es técnicamente similar. Si bien generalmente estos costos se inclinan un poco hacia la cesárea, porque maneja más insumos y más material médico quirúrgico, verdaderamente en el fondo es comparable. Entonces, debemos quedarnos con el concepto claro que es una intervención de indicación meramente obstétrica, que existen indicaciones maternas e indicaciones fetales que son muy precisas, y que indudablemente entra también en este concepto de potenciales indicaciones lo que hemos venido conversando, que es el deseo materno. Cuando una madre se acerca al médico y le dice, yo por condiciones bien puntuales, deseo que mi bebé nazca por vía vaginal o deseo que mi bebé nazca por vía abdominal, tenemos que saber nosotros y darle la información necesaria de cuáles son los pros, cuáles son los riesgos, beneficios de cada una de las condiciones, y poder en conjunto, entre paciente, su pareja, por supuesto, que juega un papel fundamental, y el médico que los está orientando en ese momento, llegar a la decisión más asertiva para todos. ¿Cuáles son las consecuencias para una paciente ser víctima de violencia obstétrica, tanto psicológicas como físicas? O sea, fíjate, vamos a diferenciarlas. Las psicológicas son temor al parto, a un nuevo embarazo, ¿verdad? Rechazo a la atención médica, controles sucesivos, no quieren ir al ginecólogo, pueden ser susceptibles a presentar cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, porque no quieren ir al médico a hacerse controles sucesivos. Después están entonces la violencia de carácter físico, que es aquella paciente que se siente acariciada, maltratada, donde sus genitales fueron tocados, se pierde el pudor y el respeto. Eso trae como consecuencia, más que todo, son complicaciones de carácter psicológico a largo plazo. ¿Y tiene o afecta a la mujer en la decisión de tener un segundo embarazo? Indudablemente, indudablemente. O sea, pienso verdaderamente que una paciente que tiene una experiencia negativa en este primer enfrentamiento a una condición obstétrica, tiene mucho más riesgo finalmente de tener condiciones en las cuales la limiten o la desmotiven a la potencial consecución de un nuevo embarazo. La paciente que tiene un primer parto, un primer nacimiento de un bebé sano, sin complicaciones maternas, sin complicaciones neonatales, y que se ha sentido debidamente tratada, debidamente respetada durante no solamente su control prenatal, sino el momento del parto o nacimiento, e inclusive durante el puerperio, que es la condición posterior al nacimiento del bebé, es una paciente que enfrenta un segundo embarazo de una manera mucho más natural, de una manera mucho más segura, ha perdido el temor a lo desconocido, que es el primer momento de su primer embarazo, y se enfrenta a una condición ya un poco más clara para ella, con dudas mucho más aclaradas, mucho más precisas, y que pues por supuesto al final permite tener un resultado más satisfactorio. Quiero mencionarte algo, mira, ¿qué argumentos utilizan algunas mujeres a veces para solicitar la cesárea? Tenemos argumentos muy puntuales, específicos de aquí, de Venezuela,
y específicamente, por ejemplo, de Caracas. Una mujer que tiene temor salir a las 3 de la mañana de su casa en trabajo de parto. No sabe si llegará o no llegará al hospital. El conseguir un vehículo, un transporte adecuado que la traslade a la institución hospitalaria. Esos casos hacen a veces que motivan a la paciente a pedir un parto médico, un parto inducido, o a veces la hacen a solicitar la cesárea. Cuando me mencionaste sobre la violencia obstétrica, aquella paciente que es obligada a dar a luz en un momento dado, son también aquellas pacientes que argumentan: yo no paro más, doctor, yo quiero que me hagan una cesárea. Esas son pacientes que son víctimas de violencia también de carácter obstétrico. Entonces, todas estas cosas, vuelvo y repito, como dijo el doctor, es una decisión que hay que tomarla el médico, la paciente y su pareja. Y es una decisión donde la autonomía de la mujer es el criterio más importante, si no hay alguna indicación médica para un tipo u otro, para un parto, claro, bien sea por vía vaginal o bien sea por vía abdominal. Debemos hacer otra pausa acá en Soluciones. Al regreso seguiremos conversando sobre la violencia obstétrica. A la pausa y volvemos. Usted está viendo Soluciones.